Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Perfecto. Bueno, menuda tarea empezar la primera charla de la tarde tratando de no dormirlos. Gracias, Sergio. Un amigo, Sergio. O tratando de no deprimirlos, ¿no? Estamos con una coyuntura un poco complicada. Entonces, la realidad es que cuando empezamos a hablar con Sergio, con Carlos sobre la temática de la charla, es muy fácil caer en analizar coyunturas y entender un poco qué está pasando con esta volatilidad de nuestro mercado o demás, pero también nos puede llevar muchísimo tiempo y podemos entrar en discusiones. Hablábamos con Sergio que puede haber tantas opiniones como gente hay hoy aquí adentro de esta sala. Entonces, lo que decidimos finalmente fue, para hacer algo más dinámico, para hacer algo que en definitiva nos lleve a todos un poco de contenido, es charlar sobre las tendencias que estamos viendo a nivel global, a nivel regional y por supuesto cómo estas tendencias afectan a los mercados locales, en este caso al nuestro, en Argentina. Es más fuerte que nosotros, así que algo de coyuntura al final vamos a ver, pero en definitiva sí lo que nos interesa es que entendamos un poco cómo todos los cambios que se están dando. Ahí en el flyer del evento decía: si el shopper cambió, cambiemos, y me parece que es bastante acertada la frase. El shopper cambia, el shopper está cambiando todo el tiempo, no solamente por factores demográficos, no solamente por estos factores coyunturales que venimos hablando, básicamente por la macroeconomía. En nuestro país lo sufrimos día a día, en otros países con mayor estabilidad, no tanto, pero de todas maneras en esos países también el consumidor cambia. Y lo que estamos viendo es que por primera vez en los últimos años, históricamente, las tendencias son cada vez más transversales, las tendencias cada vez más se dan independientemente de la macroeconomía y la situación macroeconómica de los países. Las grandes tendencias en términos de formatos, en términos de comportamiento de los consumidores, son muy comunes entre los diferentes países. Y no hablo solamente de nuestra región, sino hablo de países de Norteamérica o hablo de países de Europa. Entonces, un poco para entender y dividirlo en dos partes, vamos a hablar un poco de la cuestión demográfica, porque obviamente que tiene un impacto grande y venimos de hace un tiempo haciendo mucho hincapié en estos grandes cuatro factores. Uno es la urbanización, el crecimiento de las grandes ciudades que se está dando en todos los países de nuestra región. Lo vimos, sobre todo los crecimientos de la economía en Brasil, en Chile, en Perú mismo, hicieron que las ciudades se empiecen a concentrar cada vez mayor cantidad de habitantes. En la participación de la mujer en el mercado laboral, cada vez vemos una mujer mucho más integrada. Hace unos días salió un informe donde básicamente se hablaba que en la capital hay prácticamente 50% de los hogares tiene un jefe de hogar mujer, y esto es un tema que cambia la dinámica del hogar en cuanto a la compra y demás. Las tasas de nacimiento, que son decrecimientos, en todas estas economías en desarrollo empieza a decrecer la tasa de nacimiento y por supuesto esto hace que la población se envejezca, pero a su vez las expectativas de vida en cada una de las economías, en cada uno de los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, está en crecimiento. Esto significa un consumidor que va a vivir más, que va a buscar vivir mejor, que va a buscar otro tipo de atributos en sus hábitos de compra. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento de la población, sabemos que vamos a tener consumidores que, como decía, van a tender a buscar atributos en la compra que le permitan ahorrar, que le permita vivir con una mayor calidad de vida el mayor tiempo posible, y por supuesto que tiene particularidades en cuanto al producto que busca y en cuanto al servicio que busca en cada una de las tiendas que nosotros podemos llegar a ofrecer. Hablamos de hogares que son cada vez más pequeños, disminuyen el tamaño de la compra, en definitiva son hogares más pequeños, las necesidades son mucho más pequeñas que las de un hogar multifamiliar. El poder de compra es menor, hay ingresos fijos y obviamente hay que racionalizar muchísimo más el gasto. Y por supuesto, la calidad de vida. Cambia el mix de compra, tenemos consumidores que buscan mucho más productos para la salud. No solo productos saludables en sí, un lácteo más saludable, sino también, por supuesto, productos medicamentosos que permitan vivir con una mejor calidad de vida en el tiempo. Y cuando hablamos de tendencias en el mundo, no hablamos de que hay que hacer cambios radicales o cambios grandes o grandes inversiones para atacar este segmento de público que está cada vez más activo. Simplemente fíjense que con pequeñas acciones, como hizo Target en Estados Unidos, donde agrandan las letras, el tamaño de fuente, es algo ultra sencillo, agrandan el tamaño de la fuente de los medicamentos, las prescripciones de los medicamentos. Saben que en Estados Unidos toda la prescripción, inclusive la toma de ese medicamento, tiene que estar en el frasco del medicamento. Con eso hace que el consumidor se sienta más cómodo, se sienta atendido, se sienta entendido por ese retailer, entonces vuelve a hacer una recompra ahí. El caso de Superman en Conad es un programa, Conad es una cadena en Italia, que básicamente lo que hizo es capacitar a un grupo de empleados para que estén atentos
a las necesidades especiales que tiene el público de la tercera edad cuando entra a las tiendas. Entonces, en definitiva, no es una gran inversión, es una capacitación simplemente y hace que esa persona se sienta atendida y sienta que puede volver a ese lugar. Kaiser, en Austria, donde vemos que directamente ya abrió una tienda que apunta al segmento senior. Básicamente lo que ellos tratan de hacer es que todo el ambiente de la tienda esté preparado para recibir a esta gente con sus necesidades especiales. Desde los checkouts, donde son bajos, más amplios, para que puedan pasar inclusive con sillas de ruedas, lupas especiales en los flejes para poder leer los precios y demás. Y hablábamos del otro segmento en crecimiento, que es la mujer. Vean que prácticamente el 70% del gasto está controlado por las mujeres, el gasto de los consumidores a nivel global. Y cuando encuestamos a las mujeres, cuando les preguntamos cómo se sienten en este nuevo entorno, por supuesto que un 60% de estas mujeres nos dice: me siento cada vez más estresada. ¿Por qué? Porque tengo más presiones, porque tengo más responsabilidades, porque tengo cada vez menos tiempo. ¿Qué implicancias tiene esto para nosotros? ¿Qué implicancias tiene para los retailers? ¿Qué implicancias tiene para los fabricantes? Básicamente que necesitamos definitivamente destacar en los productos todo aquello que refiera a la conveniencia, a la facilidad del uso y el ahorro, pero no solo el ahorro en dinero, sino también al ahorro en tiempo. La mujer no tiene tiempo, tiene que resolver todo de la manera más fácil posible. Y estos son otros ejemplos en el mundo de retailers que tomaron nota de este punto y están accionando en este sentido. Carrefour Express en Italia, con servicio de lavandería. Estas tiendas básicamente están ubicadas en las salidas de los metros, de los subterráneos, donde uno deja la ropa a la mañana y a la tarde o la retira o se la llevan directamente a su hogar. Los buzones de Amazon, donde obviamente la mujer no está en la casa, el hombre no está en la casa porque está trabajando, entonces si recibe un pedido lo puede recibir en los buzones de Amazon. Esto es una alianza con Tesco en Inglaterra. Entonces a la tarde revisa el buzón con su número y retira el producto que compró. Y en Polonia, esto es un caso bastante... un ejemplo bastante práctico, las zonas frías de la tienda directamente la convirtieron en una guardería para chicos. O sea, no tengo tiempo, no puedo estar discutiendo con el nene y haciendo la compra, lo dejo en la guardería con personal especializado, hago la compra, retiro al nene y me voy tranquilo. Espejos virtuales en Tesco Inglaterra, Walgreens con espacios especiales de belleza, y así podríamos estar toda la tarde mostrando ejemplos, pero no era el motivo. Pero sí entender que estos cambios demográficos requieren acción, requieren que cada uno de nosotros, tanto fabricantes como retailers, estemos atentos a este tipo de búsqueda que tienen nuestros consumidores. También hablamos de la frecuencia de compra, hablamos del tiempo, hay poco tiempo, buscamos practicidad, buscamos conveniencia, y qué se está viendo a nivel general en el mundo. Para ver este dato usamos información de panel de hogares. Nosotros en Argentina no medimos panel de hogares. Juan Manuel después podrá ratificar o no este dato, pero en definitiva lo que se está viendo como gran tendencia en el mundo es que cada vez la frecuencia de compra, la cantidad de visitas a los comercios en un año son menores, pero el gasto cada vez es mayor en esas ocasiones de compra. ¿Esto qué significa? Estoy yendo menos veces y trato de comprar, trato de hacer más eficiente mi visita al punto de venta. ¿Cuáles son los dos grandes factores? Hay muchos, pero ¿cuáles son los dos grandes factores que están afectando esto? Como decíamos, el estilo de vida, el cambio en este estilo de vida, la reducción en el tiempo, la búsqueda de que el balance vida personal-trabajo sea lo más eficiente posible, y por supuesto la tecnología, que hoy hace que todo consumidor tenga acceso de una manera muy fácil, cada vez más tangible, a todos los productos, no solamente productos durables como era hasta hace un tiempo, sino cada vez más a productos de consumo masivo. Y no son pocas las cadenas que todos los días desarrollan aplicaciones nuevas para que este uso de la tecnología y este uso y esta eficiencia en términos de tiempo sean cada vez más aprovechados por la gente. Un caso que no lo mostramos acá como ejemplo, pero para tener en cuenta, son los puntos de venta drive-thru que ya están en Europa, están explotando, en Francia sobre todo, donde empezó con Carrefour aprovechando sus superficies de venta de hipermercados. Uno hace la compra desde su smartphone o desde la oficina de internet y lo único que tiene que hacer es pasar por la tienda, retirar ya el pedido armado en bolsas, pagarlo e irse a su casa. Hoy ya hay puntos de venta especialmente diseñados como drive-thru, con lo cual cada vez más buscamos que el consumidor facilitarle la tarea de compra, básicamente. Entonces la verdad es que tenemos poco contacto
tangible con el consumidor, lo estamos viendo cada vez menos cara a cara en nuestras tiendas. Entonces es importante que en cada una de las etapas de la decisión de compra, que en cada una de las etapas del proceso de compra, ya sea antes, durante o después, nosotros ataquemos cada uno de los factores que la componen, ya sea desde la publicidad, desde la comunicación, desde la utilización de redes sociales, internet, en la utilización de las aplicaciones vía smartphone y demás, cuestión que el consumidor se sienta cerca de nuestro punto de venta. Hasta acá la parte demográfica, vemos estos cambios, vemos estos atributos que hacen a la gente y que hacen que el hábito de consumo de los compradores vaya cambiando y vaya cambiando en el tiempo. Y como decía, esto es algo transversal, esto es lo más transversal a todos los países, digamos, lo demográfico, porque esta urbanización, este crecimiento de la mujer en el campo laboral y demás, se da en todos los países, inclusive en el nuestro. Lo que sí no es tan transversal, obviamente, es el contexto macroeconómico. Nosotros no nos vamos a meter a analizar el contexto macroeconómico de los países, porque la verdad que, insisto, nos llevaría toda la tarde y sería una discusión bastante larga. Pero sí lo que hacemos desde Nielsen desde hace un tiempo atrás es medir la confianza de los consumidores. Seguramente están habituados a escuchar el índice de confianza del consumidor de Torcuato y Tela. Es básicamente el mismo indicador, la misma metodología, lo único que cambia entre un indicador y el otro es la media que tomamos como parámetro para decir si el consumidor es optimista o pesimista. Torcuato y Tela toma 50 como base, nosotros tomamos 100. En Torcuato y Tela, si el consumidor está por arriba de 50, es un consumidor optimista que tiende a consumir cada vez más. Si está por debajo, lo contrario. Lo mismo para nosotros, pero con la media 100. Seguimos tendencias y mantenemos exactamente la misma tendencia. Van a ver que después hago un ejemplo de la correlación con el dato de Torcuato y Tela. Básicamente somos un país pesimista por definición, pero estamos tocando un piso histórico en términos de confianza. Hoy por hoy nos convertimos en el país más pesimista de toda la región latinoamericana. Venezuela nos ganaba hasta el primer trimestre del año 2014. Ya a partir del segundo trimestre, es decir, al cierre del primer semestre, nosotros bajamos por debajo de Venezuela en términos de confianza. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos significa esto en consumo masivo? Y esto es de manual. Básicamente, un consumidor con un nivel de confianza alto, por arriba de los 100 puntos, tiende a invertir muchísimo, sobre todo en bienes costosos, en la medida que esa confianza comienza a caer, empieza a desinvertir, primero en bienes durables, primero en bienes de alto valor, y después, obviamente, si esa confianza no se revierte, si esa confianza no empieza a crecer de nuevo, empieza a afectarse el consumo masivo, que es lo que está pasando hoy por hoy en Argentina. Pero fíjense que Brasil, por ejemplo, que es un país en el otro extremo, Argentina, optimista por definición, ya empieza a retroceder también en sus índices de confianza. ¿Por qué? Básicamente esto está atado a la expectativa, a la percepción del momento actual, cómo veo mi economía, cómo veo a mi país en el momento actual y a la expectativa que tengo en los próximos 6 meses. Y la expectativa del consumidor brasilero todavía empieza a ser negativa viendo los indicadores macroeconómicos que se empezaron a ver, sobre todo a partir del segundo semestre del año pasado. Eso es un poco de tendencias de cómo vienen los países más importantes de la región en términos de confianza. Fíjense que México está relativamente estable, Colombia con 2 puntos de crecimiento, Chile, que es un país siempre el jardín del vecino, siempre el pasto del vecino más verde, dice el dicho, pero no es tan así, digamos, Chile también el consumidor empieza a estar en estado de alerta, sabe que sus socios estratégicos de la región empiezan a tener indicadores que no son tan positivos. La minería ya empieza a mostrar algunos indicadores a la desaceleración y eso en Chile es tremendo porque básicamente la economía se basa en gran medida en lo que suceda con la minería. Entonces eso tiene una incidencia en el consumo y por primera vez también el consumo en Chile empieza a desacelerar. Pero fíjense el caso de Argentina, que desde los últimos trimestres, último trimestre de 2013, primero y segundo del 2014, venimos con un escalón descendente absoluto. Y esto, insisto, lo vamos a ver más adelante, pero guarda correlación directa con el indicador de Torcuato y Tela, y básicamente también el indicador de Torcuato y Tela está tocando pisos históricos en términos de confianza. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Esto a nivel global general, la economía, el trabajo, como yo decía antes, el balance de la vida, el balance vida laboral, vida personal, salud y por supuesto precios. Esto es en general, obviamente cuando lo vemos por país, las preocupaciones van variando. Fíjense que en Argentina, por ejemplo, es trabajo y economía las principales preocupaciones. Trabajo es seguridad laboral, voy a tener trabajo en los próximos 6 meses. En Chile también el trabajo, pero las deudas
hay una preocupación muy grande en el consumidor chileno sobre las deudas. Se viene endeudando muchísimo. Claro, la economía está funcionando, me endeudo barato y me endeudo mucho, pero hay que pagarlas esas deudas en algún momento. Y fíjense en Brasil, donde todavía el consumidor está mirando otras cosas más allá de lo económico, y una de las principales preocupaciones es la salud. ¿Qué va a pasar con la salud? Si voy a estar bien yo de salud, ¿qué tengo que consumir para la salud? Fíjense cómo el mapa de los consumidores es diferente, y acá donde decía es muy diferente a lo demográfico, que es mucho más transversal a todos los países. En este contexto, entonces, ¿qué está pasando en nuestra región? ¿Qué está pasando en nuestro país? Y acá ya sí nos empezamos a meter un poquito con algunos datos más duros. En términos de consumo, veíamos en la región en general, y acá estamos tomando todos los países que medimos nosotros en Nielsen, es una canasta de productos de consumo masivo, almacén, bebidas, limpieza, perfumería y cosmética, son alrededor de 80 categorías de producto. Y lo que medimos es cómo venía en consumo los últimos años cerrados y cómo vino el primer semestre del año. Tengan en cuenta que por cuestiones metodológicas, el semestre para nosotros empieza en diciembre y termina en mayo. A nivel regional no tiene demasiado impacto esto, a nivel local este año nos jugó un poco en contra de la evaluación de enero y eso hizo que los indicadores se muevan un poquitito. Pero de todas maneras, en líneas generales, hasta el mes de mayo de este año, lo que parecía que iba a empezar con un año bueno, empezó a acelerar sobre el año anterior, que había terminado con una base bastante baja, pero ya a partir de los meses de junio, julio y agosto, que es lo que vamos a reportar en los próximos meses, esto nuevamente empieza a mostrar desaceleraciones. ¿Quién motoriza esa aceleración que vemos ahí? Básicamente Brasil, que venía con un piso muy bajo en el año 2013, en el año 2014 arranca muy bien en términos de consumo, y después empieza a estancarse. México lo mismo, Chile también, y como yo mencioné en el gráfico anterior, Chile de golpe a partir del segundo semestre empieza a desacelerar su consumo. En el caso de Argentina, este consumo empieza a desacelerar de una manera más acelerada a partir del mes de mayo y profundizándose a partir de junio, julio y agosto. ¿Cómo podemos ver esto? Esto es la serie anual argentina, también tomando la misma canasta de productos, y acá está el juego que yo les decía de hacer la correlación con el indicador de confianza de Torcuato Di Tella, básicamente para que vean que tiene una correlación directa a lo que pasa con la confianza con lo que pasa con el consumo. Cuando la confianza cae, el consumo desacelera o cae. Cuando la confianza crece, el consumo también tiende a crecer, salvo en el año 2010-2011, que vemos esa particularidad que tiene que ver con las elecciones presidenciales, donde la confianza creció, porque el gobierno sale a inyectar, obviamente, para motorizar el gobierno, pero no alcanzó eso para medir el impacto que habíamos tenido hasta la mitad de ese año 2010, en términos de consumo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estimamos que puede pasar para el cierre del año 2014? Y estamos siendo muy conservadores, creemos que el año va a cerrar con un consumo por debajo del 1,5. En términos de unidades estamos hablando, obviamente en facturación va a sufrir esta misma caída. Pero fíjense lo que yo mencionaba al principio, esta caída en la confianza, fíjense ese 33 en febrero, 36, es algo que inclusive para Torcuato Di Tella históricamente no se había visto en los últimos 10 años, es decir, que el consumidor realmente está en un estado de alerta, en un estado prácticamente de parálisis, por eso es que vemos que no consume más. A diferencia de finales del 2013, donde el consumidor argentino ya estaba en estado de alerta, pero todavía los indicadores macroeconómicos generales no eran tan negativos como lo que estamos viendo en estos últimos meses, ahora ya el consumidor refuerza esta desconfianza porque prende la tele todos los días, ve el diario todos los días y ve que los indicadores acompañan su percepción, acompañan la expectativa que tiene sobre la economía. Entonces, ¿qué hace el consumidor en líneas generales en la región para tratar de ahorrar dinero? El 46% va a gastar menos en indumentaria o declara que va a gastar menos en indumentaria. El 45% declara que va a gastar menos en entretenimiento. Acuérdense que esto es un estudio declarativo. Después muchas veces no guardan correlación con el dato duro, pero por lo menos declaran que va a gastar menos en entretenimiento. Cuando veíamos esto, cuando presentamos esto en particular con los retailers en sus oficinas, lo que mencionamos es, esto no es un dato negativo del todo para el canal, porque en definitiva en algún lado van a gastar en comida, van a gastar en algunas categorías si no lo consumen fuera del hogar, con lo cual debería haberse algún indicativo. Pero esto acuérdense que es total región, ahora vamos a ver el dato en Argentina. 41% dice que va a cambiar a marcas más económicas, y no necesariamente marcas propias, marcas más económicas. Y el 40%
busca gastar menos en gas, electricidad y demás. ¿Qué pasa en Argentina con ese mismo indicador? Fíjense que el 59% dice que va a cambiar a productos más baratos, 42 eran en la total región, 59 es acá. Pero todavía no vemos un cambio en el mix. Cuando analizamos el dato duro, ¿qué está pasando con las marcas? ¿Crecen las marcas propias? ¿Crecen las segundas marcas? Realmente todavía no se ve un cambio drástico en el mix. Sí, lo que va a empezar a hacer el consumidor es a buscar opciones más económicas. Primero de las marcas líderes que supo ganar en este tiempo de bonanza y que por supuesto no la quiere perder. Acordemos que tenemos un consumidor que es bastante marquista. Segunda instancia irá a segundas marcas y muy probablemente después busque una alternativa mucho más económica. Sin embargo, las marcas propias están tratando de posicionarse no como la alternativa económica, sino como una buena alternativa con una buena relación costo-beneficio. Y así cadenas que están hoy ponderando de manera fuerte el peso de la marca propia están teniendo una buena relación en términos de venta. El 52% dice que va a reducir el gasto en indumentaria. Y ya el 47% dice que va a reducir no el entretenimiento fuera de casa, directamente el delivery de comida. O sea, voy a comer adentro de casa, compro y como adentro de casa. Cosa que hasta el último trimestre del año pasado no se veía. Hasta el último trimestre del año pasado la mitad de la gente decía, en Argentina voy a reducir el gasto fuera del hogar. Hoy ya te digo que ni siquiera el gasto fuera del hogar, ni siquiera el delivery dentro del hogar. Esto tiene que ver un poco con este indicador que estamos viendo acá arriba. Fíjense que para Latinoamérica, cuando le preguntamos a la gente, ¿usted cree que su país está en recesión? El 67% de la gente en general, en promedio en Latinoamérica, dice que no. En Argentina ese indicador es del 86%. Es decir, casi el 90% de los encuestados dice, mi país ya está en recesión. Con lo cual, obviamente, tengo que actuar en consecuencia, tengo que cuidar mi bolsillo, tengo que cuidar mi finanza personal. Les dije que no era fácil escaparse de la coyuntura, ahí estamos. No es una tarea sencilla. ¿Qué pasa con el canal self-service? Acá tengan en cuenta que estamos tomando lo que los gringos llaman up the trade, que es todo el self-service de cadenas. O sea, acá no estamos considerando en este grupo, no estamos considerando los autoservicios chinos, orientales o los autoservicios independientes de barrio. Un Carrefour Express está acá adentro, un Chango Más Express y demás. Un Día está ahí adentro. Y en otros canales sí está lo que se llama down the trade, que sí incluye los autoservicios orientales, que sí incluye los tradicionales y demás. ¿Qué pasa en promedio con ese self-service? En la región está creciendo por encima del down the trade. Eso es una buena noticia, porque veníamos con una tendencia diferente. Hoy esa tendencia se refuerza en líneas generales en la región. Obviamente hay países mucho más evolucionados en ese sentido, como Brasil, Chile y México. Argentina todavía viene un poquito retrasado. Y en Argentina puntualmente, cuando vemos este mismo autoservicio, de 1 a 3 cajas y supermercado de 1 a 3 cajas, vemos que para los últimos bimestres también la tendencia es al crecimiento. Tengan en cuenta también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que ese crecimiento está sostenido básicamente por dos segmentos. El segmento de superficie más pequeña, de 0 a 500 metros cuadrados, con todas las aperturas nuevas que hubo de tiendas, Carrefour Express, insisto, de Día, de Chango Más Express y demás. Y en el segmento de supermercados está sostenido por el segmento medio en términos de superficie. Pero la buena noticia es que quebramos una tendencia que veníamos desde hace un tiempo sosteniendo, donde el down the trade o el negocio no formal venía creciendo por encima de las cadenas. La verdad que era algo muy difícil de ir a contarle a los supermercadistas, pero era la realidad, digamos, era lo que se estaba dando desde el dato duro. Y en términos de negocios, en la región, fíjense que hubo un 27% de crecimiento de negocios del up the trade, de todo lo que es cadenas formal, y básicamente el 60% de ese crecimiento de up the trade estuvo dado por la cercanía, por tiendas pequeñas, por tiendas inferiores a 500 metros cuadrados. Es decir, que esto que yo mencionaba, que se ve a nivel global, que se ve a nivel regional, también se empieza a ver a nivel local en cada uno de los países, todas las cadenas apuntando a los formatos más pequeños. Y en términos de estructura de la demanda, sí tomando solamente el canal supermercados, solo lo formal, vemos que las superficies pequeñas ganan 4 puntos versus el año anterior, 2012 versus 2009, perdón, que estamos tomando a nivel total región, total nivel LATAM, pero crece 4 puntos versus las superficies grandes. Superficies grandes, estamos hablando de superficies superiores a los 2.000 metros cuadrados. ¿Qué pasa en Argentina? Con el canal supermercados puntualmente, y para ir cerrando, y acá sí ya dejamos de tomar esa canasta de productos que yo mencionaba al principio. Acá tomamos todo lo que pasó por línea de caja. Esto es un dato censal, contable de las cadenas. Esto es lo que realmente vendió el canal.
El canal al cierre del primer semestre lleva vendido 85.000 millones de pesos, creciendo 37,8% versus el año anterior en términos de facturación. Tengan en cuenta que hablábamos que en consumo estábamos prácticamente flat o con una pequeña caída, con lo cual saquen sus propias cuentas, el resto es incremento de precios. Si desafectamos las aperturas del canal, las aperturas le aportaron 2,6 puntos, es decir que el canal neto creció 35,2%. Es decir que todavía creció un poquito por debajo del incremento de precios que se ve a nivel general. Y en términos de áreas geográficas, se ven crecimientos por arriba de la media, lo hice a prueba de ciegos esto, no lo van a leer nunca. Se creen crecimientos por arriba del área austral, área sur y el GBA, y el Gran Buenos Aires, perdón por la letra, pensé que en mi pantalla se veía perfecto. Y sí se ven crecimientos muy bajos, o el área que menos crece, el área geográfica que menos crece a nivel nacional, tanto a superficie total como a superficie comparable, es decir, desafectando las aperturas, es Córdoba. Córdoba es una provincia que viene creciendo a un ritmo mucho más desacelerado que el resto del país. Y esto es lo que mencionaba en términos de superficies. Fíjense que 37,8 creció el canal total, pero si vemos cada uno de los formatos, 0,500 metros creció 42% y así sucesivamente. El segundo formato que mayor crecimiento tuvo es el formato de 2.000 a 3.500 metros con un 38%. La verdad es que lo que nos llamó la atención de este gráfico no es el gráfico en sí, no es este crecimiento de 0,500, sino que hasta el hasta el último trimestre del año 2013, estos crecimientos eran mucho más escalonados. Crecía mucho 0,500 y crecía prácticamente nada el formato hipermercado. Esto revierte una tendencia que veníamos viendo históricamente en el último tiempo y los hipermercados o los formatos más grandes empiezan a crecer más parejo con respecto a la media nacional que era de 37,8. Es decir, que ya no estarían perdiendo tanta participación como venían perdiendo en periodos anteriores. Sí, por supuesto, 0,1 es lo que gana de 2.000 a 3.500 metros, y 0,4 es lo que ganan las superficies más pequeñas, insisto, apalancado por 30 tiendas nuevas que en el neto tenemos en ese formato. En el resto de los formatos no hay gran cantidad de aperturas. Entonces, para ir cerrando y ya no aburrirlos más, vimos muchos cambios, cambio demográfico, cambios contextuales inherentes y propios de los cambios macroeconómicos que estamos viendo en cada uno de los países, con lo cual yo decía al principio que estaba muy de acuerdo con esta frase, si el shopper cambió, cambiemos. El shopper cambia todo el tiempo, entonces tenemos que estar muy atentos, porque mañana el shopper va a ser diferente y pasado mañana va a ser otro shopper. Entonces no nos podemos quedar con que este contexto que hoy estamos leyendo es el contexto que nos vamos a encontrar al cierre del año. Y digo, no solamente a nivel local, sino a nivel regional. Entonces, más allá de estos cambios demográficos, como decíamos, más allá de los cambios de contexto local, de los macroeconómicos, hay puntos y hay variables donde las que sí debemos trabajar, donde sí nos tenemos que desafiar cada uno desde el rol que nos toca, y es potenciando la participación de este shopper que cambia todo el tiempo. Es decir, escucharlo, estar activo, a veces no hace falta grandes inversiones, a veces hace falta ser creativos, como mostrábamos algunos ejemplos al principio, pero sí estar atentos y que el shopper sienta ante toda la alternativa y ante todas las opciones que tiene un buen lugar para comprar, ya sea una cadena o que tiene un buen producto para elegir si ya es un fabricante. Tenemos que innovar en productos, tenemos que aplicar, entendiendo estas tendencias y viendo cómo las aplicamos a la realidad de mis segmentos, de los segmentos que yo definí como estratégicos para mi negocio, cuál es mi estrategia adecuada. Y acá hablamos de posicionamiento. Es muy fácil en un contexto de volatilidad como el que estamos viendo en nuestra economía, que uno tienda a querer cambiar su posicionamiento porque ve que las ventas no están cerrando. Bueno, no es el mejor momento para cambiar el posicionamiento. Cualquier cambio que hagamos ahora nos puede impactar en negativo porque podemos quedar parados en el medio. No soy ni una cosa ni la otra. Entonces, lo importante acá es reforzar mi posicionamiento. Si yo soy esto y apunto al segmento económico alto, este es mi producto. Tendré después otra alternativa para el segmento económico alto, pero yo no puedo mover mi marca a los gustos y a los cambios contextuales que tenga la economía. Y por último, obviamente, en este momento más que nunca es crítico optimizar las inversiones en promociones, sabiendo que es una variable que ya no podemos sacar del mercado, sabiendo que es una variable que el consumidor la da por sentado y la da por básica, y que es el driver fundamental de compra que tiene todos los fines de semana o todos los días el consumidor para ir a mi tienda. Y por supuesto el surtido, un consumidor que todavía no deja
de buscar el producto en la góndola. Y si yo llego y el producto que yo estoy buscando no está, tengo atrás un montón de alternativas para ir a buscarlos. Muchas gracias. Cualquier consulta, me ven por aquí.